Trabajar como cuidadora a domicilio nunca ha sido fácil, pero aquella noche con la señora Carmen Vázquez superó todas mis experiencias previas en mis 5 años en la profesión. Me había contactado su hija Isabel, una mujer de unos 40 años que trabajaba en el turno de noche y necesitaba a alguien con experiencia médica para cuidar a su madre de 72 años que sufría de demencia avanzada. Cuando digo que trabajé para ellas, literalmente me refiero a una sola vez, y estoy a punto de contarte por qué nunca regresé. Isabel me había explicado por teléfono que su madre podría parecer confundida durante la noche, y que yo necesitaría calmarla y acompañarla de regreso a su habitación. Me aclaró específicamente que esto no era sonambulismo, sino uno de los síntomas de su enfermedad. Le aseguré que sabía cómo manejar la situación, habiendo trabajado con pacientes similares antes. Llegué alrededor de las 8 de esa noche. Isabel me presentó a su madre, quien me saludó con una sonrisa tensa antes de que su hija la acompañara arriba a su dormitorio. Isabel me dio las instrucciones finales y se fue a trabajar, recordándome que la llamara en caso de emergencia en lugar de contactar directamente a los servicios de emergencia. Pasé las primeras horas en el comedor, actualizando los expedientes de mis otros pacientes. Estos trabajos no son particularmente emocionantes y consisten principalmente en largos periodos de espera. Alrededor de las 10, escuché pasos provenientes del piso de arriba. Me acerqué a la escalera y llamé a la señora Vázquez por su nombre, preguntándole si necesitaba algo. No respondió. Escuché sus pasos regresando a su habitación y luego el sonido de la puerta cerrándose. Pensé que simplemente había ido al baño. Regresé a la sala y continué con mi trabajo. Aproximadamente una hora después, me levanté para preparar una taza de té de hierbas en la cocina. Mientras regresaba al sofá, casi sufrí un infarto cuando vi a la señora Vázquez de pie en la entrada, inmóvil como una estatua. Me miraba con ojos muy abiertos, su rostro pálido iluminado solo por la tenue luz del pasillo. Me acerqué lentamente, explicándole quién era yo. Ella comenzó a gritar frases inconexas, preguntándome repetidamente quién era yo y qué hacía en su casa. Le recordé con calma que acabamos de conocernos y que su hija Isabel me había contratado para asistirla durante la noche. Esto pareció calmarla lo suficiente como para permitirme escoltarla de regreso al piso de arriba a su habitación. Le llevé un vaso de agua y le administré los medicamentos que Isabel me había indicado que le diera en caso de agitación, asegurándome de que los tomara antes de regresar abajo. Después de algunas horas, el cansancio comenzó a pesar fuertemente sobre mí. Necesitaba descansar al menos un par de horas. Isabel me había mostrado una habitación de invitados en el piso superior con una cama individual donde podría descansar si era necesario. Consideré que en ese momento, la señora Vázquez estaba dormida para toda la noche gracias a la medicación. Me acosté en la cama y me quedé dormida casi inmediatamente. El sueño no duró mucho. Me desperté sobresaltada debido a un ruido repetitivo que venía de abajo. Un sonido rítmico, como algo que se abría y cerraba cada segundo o dos. Me levanté rápidamente. Había dejado la puerta de la habitación abierta específicamente para escuchar cualquier ruido en caso de que la señora Vázquez se levantara. Y efectivamente, aquí estábamos. Cuando llegué a las escaleras, me di cuenta de que el ruido venía de la cocina. Bajé los escalones tan silenciosamente como fue posible, manteniendo cierta velocidad. Una vez abajo, miré a través de la apertura que conducía a la cocina, y lo que vi parecía una escena de una película de terror. La señora Vázquez estaba de pie frente al horno, en casi total oscuridad, abriendo y cerrando repetidamente la puerta con fuerza. Era inquietante, apenas podía distinguir su silueta en la oscuridad de la habitación. Pronuncié su nombre en voz alta, y ella se detuvo abruptamente. Se volvió hacia mí, cerró la puerta del horno una última vez y comenzó a caminar en mi dirección, hacia las escaleras. Con una voz más baja, que delataba cierto temor, le pregunté si estaba bien. Pasó lo suficientemente cerca como para que pudiera ver sus rasgos. Me miró con una expresión vacía, luego pasó junto a mí y comenzó a subir las escaleras. La seguí arriba, pero tan pronto como llegó a su habitación, cerró la puerta de golpe. Llamé a la puerta, preguntándole si estaba bien, pero no respondió. Abrí suavemente la puerta para echar un vistazo adentro y vi a la señora Vázquez de pie junto a su cama, inmóvil, mirando fijamente la pared.
He visto muchas cosas inquietantes en mi carrera, pero este comportamiento era particularmente perturbador, exactamente el tipo de cosa que verías en una película de terror. Me acerqué y gentilmente la ayudé a meterse en la cama. Una vez que estaba acostada, la cubrí y, esperando que fuera la última vez esa noche, le deseé buenas noches y cerré la puerta. Regresé a la habitación de invitados y volví a la cama. Intenté no quedarme dormida durante al menos media hora, solo en caso de que ella se despertara nuevamente. Pero ni siquiera estoy segura de haberlo logrado. Solo sé que me dormí muy rápidamente. Me desperté una vez más, mucho más tarde. La habitación seguía completamente oscura, y la alarma que había programado aún no había sonado. Miré alrededor, preguntándome qué me había despertado. No lo entendí hasta que escuché un ruido proveniente del armario. Solo entonces noté la puerta del armario parcialmente abierta y la sombra oscura de una cabeza asomándose. Una vez más, casi sufro un infarto. Llamé a la señora Vázquez por su nombre. No respondió. Continué llamándola hasta que empujó la puerta y la vi acercándose lentamente a la cama. Comenzó a repetir las mismas frases de horas antes. ¿Quién eres tú? No te conozco. A medida que se acercaba, traté de calmarla, recordándole quién era yo. Extendí la mano hacia la lámpara junto a la cama y la manipulé hasta que se encendió. La señora Vázquez sostenía un enorme cuchillo de cocina en la mano. En ese momento, todo cambió. La señora Vázquez ahora representaba una amenaza para mi vida, y tenía que preocuparme por mí misma, no por ella. Grité, ordenándole que bajara el cuchillo. Mi grito debe haberla agitado aún más porque se acercó todavía más y comenzó a gritar de vuelta, repitiendo que no me conocía. No tenía ninguna intención de tratar de calmar a una paciente con demencia armada con un cuchillo, eso no formaba parte de ninguna descripción de trabajo. Evalué rápidamente la mejor manera de escapar y decidí actuar. Me bajé de la cama por el lado más alejado de ella, y ella gritó de nuevo, ¿quién eres tú? Blandió el cuchillo en el aire mientras yo pasaba corriendo a su lado. Era un movimiento lento y débil por lo que pude ver, pero de todos modos mostraba que realmente tenía la intención de usarlo. Bajé las escaleras, agarré mis zapatos y salí. En lugar de llamar al 112, llamé a Isabel, como ella me había pedido que hiciera en caso de problemas. Fui cortés al hacerlo, porque involucrar a las fuerzas del orden nunca le hace ningún favor a nadie en estas situaciones. Isabel comenzó a gritarme por teléfono que no abandonara a su madre y, honestamente, le grité de vuelta que había intentado matarme y que no había llamado a la policía. Isabel tuvo que dejar el trabajo. Por supuesto, me quedé fuera de la casa, asegurándome de que la señora Vázquez no saliera hasta que su hija regresara. Cuando Isabel entró, encontró a su madre de vuelta en la cama, dormida. Incluso llegó a acusarme de exagerar todo el incidente hasta que encontró el cuchillo junto a la cama de su madre. Para evitar darle más razones para culparme, omití mencionar que me había quedado dormida, pero eso no significa que pensara que había hecho algo mal. Después de todo, fue la propia Isabel quien me había ofrecido esa habitación para descansar. Nunca más trabajé en esa casa. La señora Vázquez fue la paciente más aterradora con la que he tratado en todos mis años como cuidadora a domicilio. Era mi primer día trabajando como electricista para esta pequeña empresa local. Finalmente había encontrado empleo después de meses de búsqueda, y cuando el dueño, Javier, me asignó mi primer trabajo, noté inmediatamente cierta vacilación en su mirada. El problema era con el sistema eléctrico en una casa en las afueras de la ciudad, en una zona que no conocía bien. La empresa solo tenía 4 empleados además de mí, y todos parecían bastante aliviados de no haber sido elegidos para esta tarea. No creo que fuera una coincidencia que yo, el recién llegado, fuera enviado a lo que parecía ser un destino poco deseable. El problema reportado era un simple cortocircuito en el panel eléctrico, una de las intervenciones más básicas que un electricista puede manejar. Se suponía que simplemente debía identificar la causa y restaurar la funcionalidad. Nada complicado, al menos en teoría. Había aceptado con entusiasmo, ansioso por demostrar mis habilidades. Cuando llegué a la dirección especificada, tuve mi primera sensación de que algo no estaba bien.
La casa se encontraba en un estado de abandono evidente, el yeso exterior se estaba desmoronando, las ventanas estaban parcialmente cubiertas con tablas de madera clavadas, y la hierba del jardín era tan alta que casi alcanzaba 1 metro. Parecía que nadie había vivido allí durante décadas. Sin embargo, alguien había llamado para una intervención. Estacioné la furgoneta de la empresa frente a la propiedad y me acerqué con cautela a la entrada. Llamé a la puerta, pero sin mucha convicción, convencido de que nadie respondería. Para mi gran sorpresa, después de unos momentos, la puerta se abrió y ante mí apareció un hombre de unos 50 años. Desde el primer momento, había algo en el que me incomodaba. Tenía una sonrisa innaturalmente amplia, casi exagerada, que hacía que su rostro pareciera inquietante. No era tanto su apariencia física lo que me molestaba, sino la extraña energía que emitía. Su voz era extrañamente aguda y delgada, completamente en desacuerdo con su constitución masiva. No era la voz que esperaba que pudiera salir de ese hombre, pero, de nuevo, nada en él parecía coherente. Me invitó a entrar con un gesto de su mano, manteniendo esa sonrisa fija y antinatural. Al cruzar el umbral, noté inmediatamente que la casa estaba completamente desprovista de muebles. Las paredes estaban desnudas, con rastros de papel tapiz rasgado y manchas de humedad por todas partes. En el suelo solo había polvo y algunos escombros. ¿Se acaba de mudar?, pregunté, tratando de mantener un tono profesional a pesar de mi creciente incomodidad. Sí, respondió, seguido de una risita aguda que se parecía más a una risa infantil que a la risa de un hombre adulto. Ese sonido me puso la piel de gallina. Me condujo por un pasillo oscuro hasta lo que presumiera el panel eléctrico principal, ubicado en un armario debajo de las escaleras. Abrí mi caja de herramientas y comencé a examinar el sistema. Mientras me concentraba en el trabajo, sentí su presencia detrás de mí, demasiado cerca para estar cómodo. Se había posicionado para bloquear parcialmente la entrada al armario, con los brazos cruzados sobre el pecho y esa misma sonrisa inquietante en su rostro. Le pedí educadamente que me diera algo de espacio para trabajar mejor. Se movió hacia un lado, pero tampoco que la situación seguía siendo desagradable. Noté que continuaba mirándome fijamente, sin apartar la mirada ni un momento. Al examinar el panel eléctrico, me di cuenta de que no había señal de cortocircuito o mal funcionamiento. Todo parecía en perfecto orden, aunque anticuado. Intenté encender una luz en el pasillo, pero no pasó nada. Le pregunté al hombre si la electricidad estaba activa en la casa. Debo haber olvidado activar el interruptor principal, respondió con su voz aguda, todavía sonriendo. Permanecí en silencio durante unos segundos, tratando de procesar esta información. ¿Cómo podía alguien llamar a un electricista por un problema y luego olvidar activar el interruptor principal? Le pregunté, sin ocultar mi perplejidad, cómo era posible cometer tal error. Simplemente se encogió de hombros, manteniendo esa sonrisa fija en su rostro. Voy a activarlo de inmediato, dijo, alejándose del armario. Lo vi cruzar el pasillo, pero en lugar de dirigirse al sótano o al garaje, donde generalmente se encuentran los interruptores principales, lo escuché subir las escaleras. Nunca había oído hablar de un interruptor principal ubicado en el piso superior de una casa. En ese momento, todas mis sensaciones de incomodidad se intensificaron. Después de unos momentos de silencio, comencé a escuchar varios pasos provenientes de arriba. Ya no solo los del hombre que me había recibido, sino al menos 2 o 3 personas más moviéndose rápidamente. Luego escuché claramente a alguien bajando las escaleras con prisa. En una fracción de segundo, tomé mi decisión. No sabía qué estaba sucediendo en esa casa, pero todos mis instintos me gritaban que me fuera inmediatamente. Agarré mi caja de herramientas y me dirigí rápidamente hacia la puerta principal, casi corriendo por el pasillo. No soy una persona que se asuste fácilmente. Mido casi 1,90 m y tengo un físico robusto, por lo que raramente me siento intimidado en situaciones físicas. Pero había algo en esa casa y en ese hombre que había activado todas mis alarmas internas. Algo profundamente erróneo estaba a punto de suceder, y no tenía intención de descubrir qué era. Logré llegar a la furgoneta justo a tiempo para ver, a través del espejo retrovisor, a 3 figuras saliendo de la casa y deteniéndose en el umbral, observándome mientras me alejaba.
No esperé más y partí rápidamente. Llamé a Javier, mi jefe, explicándole que probablemente era una broma de mal gusto, porque me parecía más aceptable que admitir que me había asustado por la situación. Le dije que la casa parecía deshabitada y que no había ningún problema eléctrico real que resolver. En los días siguientes, hice algunas investigaciones y descubrí que la dirección efectivamente correspondía a una propiedad que había sido abandonada durante años, a la espera de ser demolida. Recuperé el número de teléfono desde el cual había provenido la llamada de servicio y, con la ayuda de un amigo experto en tecnología, descubrí que era un número VoIP, imposible de rastrear. Reporté el incidente a la policía local, explicando en detalle el encuentro inquietante y sugiriendo que la casa debería ser monitoreada o al menos sellada para evitar el acceso. Nunca tuve motivo para regresar a esa parte de la ciudad, y después de solo 8 meses, encontré empleo en una empresa más grande y estructurada. No sé qué habría pasado si me hubiera quedado en esa casa incluso unos minutos más, y francamente, ni siquiera quiero imaginarlo. Algunos peligros solo pueden percibirse a través del instinto, y ese día, el mío ciertamente me salvó de algo terrible. Era el verano de 2018 cuando comencé a trabajar para Pizza Veloz, una conocida cadena de pizzerías en mi ciudad. Acababa de graduarme de la secundaria y necesitaba ahorrar dinero para la universidad, los libros de texto y los gastos de la residencia estudiantil. Era mi primera noche trabajando como repartidor. Durante el periodo de formación, el protocolo exigía que el supervisor acompañara a los nuevos empleados en sus primeras entregas para evaluar sus habilidades y completar la capacitación en el trabajo. Esa noche, alrededor de las 9, llegó un pedido. Nuestro establecimiento aún no estaba equipado con el sistema electrónico que es estándar hoy en día, con grandes pantallas que muestran las ubicaciones de entrega en tiempo real. Teníamos que buscar las direcciones en nuestros teléfonos para obtener indicaciones. Todavía recuerdo perfectamente ese pedido: 3 pizzas familiares y 2 botellas de refresco. Cargué todo en mi coche, ya que yo era quien estaba siendo evaluado. Éramos 3, yo, mi supervisor Carlos, y otro empleado nuevo que no conocía bien, llamado Miguel. La casa a la que nos dirigíamos estaba definitivamente apartada, prácticamente en medio de la nada. Mi zona es bastante rural, por lo que no era inusual conducir kilómetros sin encontrar ninguna vivienda, pero ese destino parecía particularmente aislado. Nos tomó unos 20 minutos llegar, por carreteras secundarias cada vez más estrechas y oscuras. Cuando finalmente llegamos a la dirección, sentí una sensación instantánea de inquietud. La casa era antiquísima, una estructura de 2 pisos completamente deteriorada. La fachada de madera se estaba desmoronando, algunas ventanas estaban cubiertas con tablas clavadas, y todo el edificio parecía a punto de colapsar. Ciertamente no era un lugar donde esperarías encontrar personas viviendo, y mucho menos pidiendo pizza a domicilio. Recuerdo haberle preguntado a Carlos si realmente teníamos que entregar allí, y él nos tranquilizó, diciendo que vendría con nosotros y se encargaría personalmente de la entrega y el pago. Salí del coche con dudas, notando que Miguel también parecía extremadamente nervioso por acercarse a esa puerta principal. Nos dirigimos lentamente hacia la casa. Mientras caminamos por el sendero lleno de maleza, Miguel susurró que había visto a alguien observándonos desde la ventana más alejada del piso superior. Carlos le dijo que solo era paranoia y que la entrega no tomaría más de 1 minuto o 2, recomendándonos que mantuviéramos la calma y fuéramos amables con el cliente. No sé cómo encontré el valor para tocar el timbre, pero lo hice. Naturalmente, no funcionaba. Carlos entonces golpeó firmemente la puerta. Sin respuesta. Esperamos unos 15 segundos y luego golpeó nuevamente, más fuerte. Todavía sin respuesta. Todos nos estábamos impacientando, y había un olor nauseabundo a algo podrido en el aire. No podíamos determinar si provenía de la casa misma o si algo dentro había muerto. Finalmente, después de aproximadamente 1 minuto de espera impaciente, alguien abrió la puerta, pero no completamente. La persona la abrió lo suficiente como para mostrar parte de su rostro, preguntando quiénes éramos y qué queríamos. Carlos explicó que habíamos traído las pizzas que habían pedido. En ese momento,
El hombre rápidamente desbloqueó la puerta y comenzó a comportarse excesivamente amistoso con nosotros, lo que nos perturbó aún más. Era un anciano caballero, de al menos 60 años. Nos dijo que le había tomado un tiempo abrir porque tenía problemas para moverse, o algo así. Carlos le entregó el recibo y le preguntó si pagaría en efectivo o con cheque. El hombre nos dijo que volvería con el dinero y se alejó, dejando la puerta principal abierta. Aproveché la oportunidad para echar un vistazo dentro de la casa. Estaba completamente vacía. No había muebles ni otros enseres, solo el suelo desnudo y algunos trapos apilados en una esquina. Era evidente que este hombre probablemente era una persona sin hogar que había ocupado la casa abandonada. Fue en ese momento cuando escuchamos pasos provenientes del piso superior, y no parecía tratarse de una sola persona. La situación de repente se volvió más inquietante, y recordé lo que había dicho Miguel. Alguien probablemente nos estaba observando mientras nos acercábamos a la puerta. Carlos alzó la voz, preguntando al hombre si había encontrado el dinero, pero no recibió respuesta. Los pasos se detuvieron. Todo se detuvo. Cayó un silencio total. Solo se podía escuchar nuestra respiración agitada. Carlos nos dijo que nos quedáramos en la puerta principal en caso de que el hombre regresara, mientras él iría alrededor de la casa para ver si la persona necesitaba ayuda o cualquier otra cosa. Asentimos, y él se dirigió hacia la parte trasera del edificio. Mientras esperábamos, Miguel y yo escuchamos más pasos, pero esta vez no venían de arriba. Parecían venir de debajo de nosotros, como si hubiera un sótano o una bodega. Nos miramos, completamente perplejos, confundidos y genuinamente incómodos con toda la situación. Fue en ese momento cuando escuchamos a Carlos gritar, seguido por el sonido de pasos frenéticos. Corrió hacia el frente de la casa donde estábamos nosotros y nos ordenó regresar inmediatamente al coche y marcharnos. Nunca he conducido tan rápido en mi vida. Una vez a una distancia segura, Carlos explicó que mientras caminaba hacia la parte trasera, había visto a un grupo de personas en la oscuridad, reunidas alrededor de una especie de fogata improvisada, aunque muy pequeña. Se había acercado a ellos y notó que en el centro había un pequeño ciervo, probablemente una cría. El grupo de hombres se sentaba alrededor del animal, riendo como si encontraran la situación divertida. No quiso entrar en detalles sobre exactamente qué le estaban haciendo al ciervo, pero por su expresión, entendí que era algo terrible. En el momento en que dijo esto, sentí que mi corazón casi se detenía. Miguel y yo renunciamos inmediatamente después de ese episodio, y escuché que Carlos también dejó su trabajo aproximadamente un mes después. Nunca volví a trabajar como repartidor. Está claro que esa noche tropezamos con algún tipo de reunión de culto o grupo de individuos con comportamientos perturbadores, y simplemente estoy agradecido de que nos fuimos cuando lo hicimos. No me atrevo a imaginar qué podría haber sucedido si hubiéramos permanecido más tiempo en esa casa, o si hubiéramos tenido la mala suerte de atraer más su atención. A veces, pensando en esa noche, me pregunto si deberíamos haber informado del incidente a las autoridades. Quizás deberíamos haberlo hecho, pero en ese momento estábamos demasiado asustados y solo queríamos olvidar toda la experiencia lo más rápido posible. Solo espero que alguien más haya tenido el coraje de hacer lo que nosotros no hicimos.